Hola, buenos días para todos y todas. Eh, este es un teórico que intenta ser complementario de que pasó Adolfo recientemente, porque tiene la misma titulación, lo que es la implantación, la organización, el programa y la tecnología. Eh, Antes de comenzar y como una forma de ir recordando ciertas cuestiones que ya hemos hablado en anteriores trabajos, en anteriores teóricos, recordar estos 7 puntos que me parecen fundamentales en el momento de iniciar cualquier trabajo de proyecto, ¿no? Lo que es el contexto, que para nosotros es el lugar, tomar partido respecto a las preexistencias, a la situación de la realidad, de qué es lo que nos rodea, hacia dónde tenemos que mirar, hacia dónde tenemos que vincularnos, cómo trabajar el suelo, etcétera, etcétera. Eso es lo que es el contexto. El programa, que de alguna forma eh, se sintetiza en la tipología y que responde quizás a quienes van a hacer uso de este organismo, de este edificio. Por lo tanto, es muy importante personalizar quizás quienes van a usar el edificio. Podríamos darle nombres, darle carácter a las personas, decir alguna profesión o, o a qué se van a dedicar, para que de esa forma tengamos argumentos o elementos de dónde tomarnos y poder desarrollarlos dentro del propio edificio en cuanto a la función. La estructura, que es la lógica de la tecnología adoptada, es la que nos permite que el trabajo se lo vea ordenado, ya sea con la técnica que decidamos proponer. El sistema de movimientos se refiere por dónde entro, por dónde voy, a dónde asciendo, a dónde desciendo, cuáles son los núcleos de circulación vertical o las circulaciones horizontales, cómo están plasmadas, son las que nos van a ayudar a entender y a ordenar el proyecto. Los servicios, los duros, la infraestructura, dónde están localizados los baños y cocinas en todo el planteo, y de alguna forma nos van a ayudar a organizar los trazados de todas las instalaciones, saber dónde están orientados, que seguramente los duros están en la orientación más desfavorable, y liberar las áreas hacia donde se sirven estos servicios, es decir, las áreas privadas o las áreas sociales que necesitan o requieren de mejores visuales y mejores orientaciones. La síntesis, que de alguna forma es la síntesis, es la sistematización de todo lo anterior, es la forma de entender en un lenguaje, ya sea de los planos con los cuales vamos a transmitir el proyecto, cómo se va a representar indudablemente y cómo voy a de alguna forma ser claro y contundente con todo lo que hemos enumerado anteriormente. Para ello necesitamos de estas formas que hemos adoptado, que es las escalas, el S, el M, el L y el XL. La que hemos trabajado en este trabajo último que estamos desarrollando es la escala S con el manejo del 1 en 500, el 1 en 200, que son escalas de aproximación con respecto a este entorno, para poderlo entender como una globalidad. La M, que quizás la gran mayoría esté trabajando con esta escala, que es la escala 1 en 100, y que de alguna manera simula o entiende la totalidad del proyecto, su relación con el contexto y su relación con la técnica, con lo interior. La escala L, que es donde se manifiesta la técnica y la tecnología fundamentalmente, que es la escala 1 en 50, que es donde deberíamos estar pasando en este momento la gran mayoría. Y la XL, que no por ello este orden que hemos dicho sea así
manejado en este orden, puedo ir mezclándolo, pero la XL es la escala del detalle, donde puedo tener un corte o alguna cuestión, alguna planta, algún sector en 1 en 20, como para entender la totalidad del proyecto, o inclusive escalas más de uniones o de vínculos, como el 1 en 10, el 1 en 5 o aún el 1 en 1, que es la escala prácticamente, no prácticamente, es la escala de la realidad, ¿no es cierto? Cuando todo implica los tamaños reales vinculados en el dibujo para poder entender uniones, vínculos de cualquiera de las técnicas que determine. Y estas técnicas son indudablemente el apilado, el colado y el ensamble, básicamente. ¿Y a qué se refieren estas técnicas? Son técnicas para aplicar en el proyecto. Cuando yo decido la materialidad, con qué se va a construir el objeto, es decir, entender que el apilado puede ser manejado a través de ladrillos comunes o ladrillos cerámicos o ladrillos de hormigón o inclusive la piedra, y cómo de alguna manera ese elemento que parece unitario, la dimensión, puede estar de una sola pieza, puede estar trasladada a todo el proyecto como una multiplicidad. El colado, que nos permite entender a través de un molde, que es el encofrado, cómo se va haciendo el llenado, el vaciado, si fuera hormigón visto, si fuera suelo cemento o arcillas, o el famoso muro turrón, que es una mezcla de piedra con hormigón y que una vez desmoldado nos permite tener una textura, una imagen eh, de una especie de piedra pirca, digamos, con todo lo que es el hormigón como liga entre las piedras, ligamento entre las piedras, ¿no? El ensamble, por último, que es podemos trabajar con acero, o acero metal, digamos, o madera, o con caña, o inclusive con las, el ensamble de piezas a las cuales se manifiesta el hormigón premoldeado, columnas, vigas, piezas de entrepiso, etc. Eh, Cualquiera de estas técnicas no quiere decir que sean absolutamente puros, aunque hay objetos en la historia de la arquitectura y algunos recientes que se pueden entender como que son puros, que son construidos en su totalidad con alguna de estas técnicas. Pero también están las mezclas, es decir, parte de apilado, parte de colado, parte de ensamble, etcétera, etcétera. Pero lo importante es entender la lógica del proyecto y qué es lo que conviene aplicar de acuerdo al lugar, de acuerdo a cómo tengo que trasladar los materiales hacia cada lugar. Por ahí tengo cerca unas cortadas de ladrillo o cerca una fábrica donde se produce cemento o tengo cerca un lugar donde hay una fundición de acero y entonces los traslados son menores de todos los insumos que necesito y por lo tanto es económicamente viable. ¿Mm? Eso lo puedo definir en, en las tareas de presupuesto de economía. Y el resultado que depende de lo que yo quiera lograr como materialidad, es decir, el ladrillo me permite a través de filtrados, de muros cribados o de lecturas de ladrillos vistos o el mismo hormigón con sus diferentes tipos de encofrados o de tablas o de metálicos logro texturas diferentes, o la piedra, piedra pirca, o la junta que puede ser tomada o trabada, y bueno, obtengo distintos resultados, lo mismo que con el acero, manejando bien el manejo de uniones y ensambles correctamente, logro resultados muy potentes, muy este, acertados. El tema pasaría en todo caso porque yo debo decidir de alguna forma qué es lo que intento proponer a través del lenguaje y de la materialidad, cuál de estas técnicas aplicar.
Lo necesario es que una vez que elija la técnica, debería tratar de no tapar el material, de no ocultarlo, dejarlo a la vista, hacer una técnica que sea realmente pura y en ese sentido, que muestre el material tal cual es, no producir reboques, ni tapar con pinturas, ni nada de ello, sino tratar de buscar la naturalidad del material tal cual es. La síntesis del proyecto también necesita que la técnica me resuelva cuestiones de flexibilidad, de adaptabilidad, que el crecimiento del objeto sea factible con la misma tecnología, por ejemplo, que la perdurabilidad se dé en el tiempo, de la vida útil, y que busque un bajo nivel de mantenimiento. Esto también supone el manejo de un presupuesto acotado, ¿no? El valor del dibujo dentro de la técnica eh, implica el manejo de la geometría, de trazar ejes, de, de- de buscar ángulos cartesianos, es decir, a 90 grados, por lo general, para evitar después dificultades en la colocación de carpinterías o de pisos o de alguna cuestión que tenga que ver con el equipamiento. Todo esto requiere de que la técnica y la geometría van acompañados, buscando tal vez simetrías o no, pero figuras que me permitan sincronizar la geometría de alguna manera. Tener un pensamiento técnico es tener un pensamiento sustentable. Y yo elegí de alguna manera tres o cuatro proyectos que les voy a mostrar que de alguna forma intentan complementar con el teórico que dio Adolfo, en el sentido de que voy a ver algo del contexto. Todos los proyectos tienen desniveles, que creo que es un tema muy importante en los proyectos de ustedes, que casi todos les ha tocado terrenos con desniveles. En este caso, en Yokohama Apartments, que está de On Design and Partners, que es un proyecto que ustedes han tenido seleccionado para estudiar. La idea ha sido, quizás por alguna cuestión de normativa en el barrio donde está enclavado este proyecto, que está totalmente separado de las medianeras, es decir, no se vinculan y ninguna de las viviendas que están a su alrededor. Por lo cual, que no es un tema menor, que podrían ustedes también resolverlo, me permite de alguna manera, al estar exento de las medianeras, no apoyarme, resolver todo el problema de la medianería, que no es un tema menor. Y esto de alguna manera se visualiza en este plano desde la parte superior, donde podemos ver los desniveles, podemos ver esta cuestión que las piezas de alguna manera se aíslan de este vínculo con el vecino y permiten tener pasajes, casi como lo que ustedes tienen, escalinatas, lugares de paso. Las calles son angostas, pero que de alguna manera intenten resolver todo este contexto del lugar. Y por otro lado, el programa, que no es un tema menor y en este caso está perfectamente personalizado a quienes lo habitan, que son personas vinculadas al arte, tienen un espacio, una plaza techada de 5 metros de altura que permite allí compartir. Este es como un gran Zoom abierto, abierto a la comunidad, porque pueden venir los vecinos a ver qué es lo que expongo en este lugar. Aquí se pueden exponer esculturas, cuadros, todo lo que producen las personas que lo habitan, e inclusive eh, actividades que son comunitarias, como pueden ser cocinar o ingresar y trasladarme a la planta superior donde está el lugar privado, digamos, de cada unidad. Son 4 unidades y que tienen cada una su propia escalera de ascenso y son unos 4 triángulos también, que son los donde se apoya prácticamente el,
El edificio, esos cuatro triángulos, alojan toda la cuestión de la infraestructura, fundamentalmente, y se apoyan vigas. En este caso es una mezcla, pero básicamente es un sistema de ensamble metálico. Eh, de alguna manera, en la parte superior están las cuatro unidades que son mínimas, donde se desarrolla la vida privada, pero la superficie se complementa con toda esta superficie inferior, donde está el resto de las actividades. El edificio de alguna manera no tiene una definición de un lenguaje vinculado con el entorno, pero sí tiene una cuestión de las escaleras que una vez que uno la toma va entrando y saliendo como buscando una mirada al interior comunitario y una mirada al exterior a través de esta llegada a las plantas superiores. Eh, Como decía, el lugar es totalmente flexible que permite alojar esculturas, cuadros, todo lo que se desarrolle o produzca la gente que lo habita. El espacio este se puede cerrar con unas cortinas transparentes que permiten de alguna manera, por alguna contingencia climática, poder seguirlo utilizando el espacio, por supuesto, ¿no? Y porque tiene una altura de casi dos niveles o nivel y medio, me permite alojar esculturas de otro porte o piezas artísticas que tengan necesidad de mayor superficie. Las- los triángulos o las paredes están habitadas también por cuadros, es un lugar de exposición abiertamente, ¿no? Eh, bueno, me parece que es un muy buen ejemplo como para considerar este, y, y pensar un poco de cómo podríamos de alguna manera plasmar todo lo que tenemos que llevar adelante en los proyectos nuestros. Eh, las maquetas es el camino necesario que necesitamos para poder entender de alguna manera esto que intentamos proyectar. La planta arriba se hace muy geométricamente cartesiana prácticamente y nos permite distinguir no solamente los núcleos de circulación vertical, como decía, que cada una tiene su propia autonomía, sino también los duros, es decir, donde están los baños, cocinas, elementos de infraestructura, que están directamente vinculados con estas piezas triangulares que son las que arman y sostienen el espacio comunitario inferior. Eh, el espacio así entendido se sostiene no solamente por lo cubierto, sino por al estar separado de las medianeras con lugares para estacionar, lugares para cultivo, lugares para tomar sol, para tomar otra relación. Y en la parte superior, que es donde está la vivienda privada de alguna manera, se entiende como que también en sus terrazas se puede visualizar eh, las vistas y el contexto por esta idea de terreno en desnivel y cómo se puede compensar a través de estas visuales, ¿no? Eh, Este otro trabajo de Marabajo en Uruguay, más allá de Punta del Este, que es obra del arquitecto Nicolás Campodónico, un arquitecto santafesino, eh, y que tiene esta obra, que tiene otras obras muy contundentes, no sé si recuerdan una capilla que está acá en la provincia de Córdoba, en la zona de La Playosa, que es toda de ladrillo, en todo caso en otro momento se la podríamos pasar, pero esta en particular, que son cuatro viviendas que están a la orilla del mar, también es de una técnica que es el apilado, de ladrillo, pero ladrillo pintado, en este caso pintura blanca, que permite entender que es un terreno con desnivel a la orilla del mar y que todo se sujeta a partir de las visuales. El objeto de tensión es el mar, por lo tanto todos los espacios interiores y exteriores están en relación a aberturas y a terrazas
que relacionan el objeto o la vivienda con el mar. Y esta separación una de otras, como con tajos, nos permite dar la necesaria intimidad de las partes privadas o de las partes individuales en relación a la vecina. Por otro lado, podemos entender que hay una llegada por la parte superior desde la calle y una llegada por la parte inferior desde el mar, de tal forma de que la vivienda se resuelve a través de una rótula o de un lugar, digamos, de semicubierto, eh, la relación de ingresar a la vivienda propiamente dicha y su vínculo con la parte privada o a este espacio de decisión de ir al mar o entrar a la vivienda propiamente dicha. El duro funciona como una rótula entre ese interior permeable y ese interior propio de la función del estar comedor. En la parte inferior es donde están los lugares del dormir, como un lugar más tranquilo, más acotado. Bueno, me parece como que es un ejemplo muy loable en este sentido, ¿no? Eh, este otro ejemplo que es Flamat 2 de Atelier 5. Atelier 5 era un grupo de arquitectos allá que estaba muy vinculado a todo lo que es las influencias de Le Corbusier, sobre todo del movimiento moderno, y que indudablemente estas son viviendas hechas para la posguerra, así como la unidad de habitación de Marsella también lo era, pero que están muy influenciados por esa corriente en ese momento, ¿no? Y en este caso, estas viviendas que están muy acotadas, fíjense en que es del año 1960 prácticamente, y tienen mucha relación con el paisaje, es un terreno con pequeño desnivel, pero que tiene eh, un contexto, un paisaje territorial muy interesante, y donde la técnica acá es clara, es a través del colado, el hormigón a la vista se puede visualizar claramente y entender que, que todo lo que es el encofrado de tablas nos permite entender que la tablilla al quedarle a la vista, las texturas son claras y se pueden visualizar en su terminación. La protección de todo lo que es el exterior a través del grisolei o de la protección del asoleamiento con las ventanas absolutamente rehundidas, fenestradas, y la protección solar buscada a través de elementos propios del hormigón en sus distintas situaciones. En la planta inferior, la planta se puede entender también una de las razones del movimiento moderno, que es la planta libre, donde se desarrollan funciones más liberadas, como esta plaza de donde se pueden producir los accesos, las escaleras, los vínculos con la parte superior. Eh, y tener esta relación con el exterior, ¿no? La plaza techada que se genera a través de la planta baja libre, donde se puede ver la claridad de la estructura que ayuda a entender y ordenar, e inclusive de los elementos que me ayudan a ingresar, a subir con las escaleras de cada unidad. En las plantas superiores, que es una tipología básicamente de dúplex, en donde vemos las escaleras que nos permiten el acceso, los duros a través de baños y o cocinas que alimentan este nivel. Y los estares comedores, en este caso, que están en relación a la buena visual y a las visuales ordenadas y protegidas para el asoleamiento. La terraza es una terraza verde, tiene aletas o aleros que me permiten controlar el asoleamiento, y todo lo que es la infraestructura permanece
en una pieza que está semienterrada y que me ayuda a generar el lugar desde donde yo voy a acceder. Y por otro lado, resuelve el desnivel que tiene el terreno natural. El hormigón me permite entender a través del colado todas las piezas que prácticamente no solamente entienden la estructura, sino las diferentes losas. Eh, el paso del tiempo nos ayuda a entender la atmósfera que genera el hormigón a través del paso del agua, de la lluvia, y cada vez creo yo se resuelve mejor, se ve hasta se visualiza de una manera mejor el propio objeto en este caso, ¿no? La tablilla de madera con el mismo tamaño me permite tener una textura lograda a través del desmolde que le da una excelente textura al objeto arquitectónico, tanto en sus laterales como en sus piezas de acabado y hasta inclusive en las piezas que se requieren para los desagües pluviales, que indudablemente también, o las mismas aberturas, que las tengo que tener previstas o eh, definidas en el momento de armar el encofrado, para que después cuando haga el desmolde, lo que solo quede es colocar la abertura. En este otro caso, que es una obra de MBRDB en Utrecht, en Holanda, que son dos viviendas encastradas unas con otras, que espacialmente se vinculan a través de escaleras unas con otras, pero prácticamente son como si estuviéramos haciendo un Tetris del ciber, digamos, como para encastrar unas con otras, y se vinculan de alguna manera lo que relacionan con el espacio exterior a través de las grandes aberturas es el lugar fundamentalmente de los espacios sociales y de los elementos de vinculación vertical. Y donde estarían alojadas los lugares más privados o íntimos, como el caso de un dormitorio, son los lugares que son más ciegos. En este caso, la técnica utilizada es seguramente metálica, o sea, de ensamble, y no solamente en ese sentido, sino en cuanto a la resolución de todo lo que es la imagen, muy contrapuesta y contrastante al entorno existente, pero que de alguna manera intenta esta relación entre el interior y el exterior, porque estamos al frente de una plaza, de un espacio verde, y en su interior inclusive tiene un patio donde hay una buena vegetación y que el proyecto intenta traerlo siempre para adentro a través de toda esta relación de mientras accedo por las escaleras voy subiendo y bajando. Y en definitiva el proyecto rompe el criterio de lo que es la medianera, de entender la medianera como una pieza absolutamente vertical, sino que en este caso va y viene, según sea el caso, como robándole al vecino una parte y donándole otra y así sucesivamente hasta lograr el todo. Y por otro lado, esta cuestión de las dobles alturas, de la espacialidad interior que permite lograr que cada unidad logre un cubaje diferente y que no sean solo metros cuadrados. En esta otra obra de un conjunto residencial de la vaquería de Carmen de Abaixo, en Santiago de Compostela, esto, del arquitecto López Cotelo, en este lugar, además de albergar edificios existentes, también se incorpora un conjunto residencial nuevo, y lo traigo un poco porque me parece que este es un lugar con fuertes desniveles y que cada desnivel está resuelto por una especie de pirca de piedra, es decir, que estamos con la técnica del apilado, eh,
de alguna manera está resolviendo que cada uno de los desniveles quede contenido, consolidado por una relación de prácticamente un zócalo de Pirca, es lo que va a ir sosteniendo cada uno de los desniveles resueltos por López Cotelo. Las viviendas que de alguna manera se resuelven en tres niveles, y tienen un nivel de acceso superior, se va descendiendo hacia las zonas de los dormitorios, pero que de alguna manera intenta a través de la propia estructura y de lo que el duro queda en el lugar que está en contraposición a la mejor orientación. Las mejores orientaciones indudablemente quedan en los lugares donde tengo de permanencia, está el comedor, cocina abierta en este caso, o los dormitorios. Y los servicios quedan en el lugar de la contraposición, en el lugar donde no está la buena orientación. Está claro eso. Por otro lado, vemos claramente que el muro de borde tiene un espesor mayor porque básicamente está constituido por la piedra y es lo que de alguna manera se visualiza en la materialidad del objeto, ¿no? Claramente la contención de la piedra me sirve para ir sorteando este aterrazamiento de las pendientes, que es fundamental. Por último, voy a mostrar esta residencia para la tercera edad de Aires Mateus, que es una pieza prácticamente muy orgánica que me permite relacionar desde el punto cero hasta 2 o 3 niveles de altura, cómo se va ordenando y abrazando un espacio exterior que es un patio plaza de expansión, por un lado, visual, y de expansión de uso en la planta de abajo, en la planta baja, y que a través de todos de estos tajos me permiten obtener todas las visuales, no solamente hacia esa plaza, sino a edificios que existían o preexistían en su momento. Las terrazas son accesibles de alguna forma, por supuesto controladamente, porque no tiene barandas, el edificio eh, tiene una cubierta de piedra volcánica probablemente para mejorar su condición térmica de aislación, pero todo se organiza a través de una única pieza, prácticamente como si fuera un 100 pies. ¿Conocen los 100 pies? Esos bichitos que son todos articulados, prácticamente sería como algo que está relacionado a ello a través de todos estos tajos y que nos permiten obtener visuales de cada una de las unidades o de cada uno de los dormitorios sin invasión visual en uno con el otro, de tal forma de que cada uno mantiene su privacidad interior. En la plaza así conformada también es un lugar de expansión de las actividades de los usuarios que allí lo utilizan, lo habitan. Eh, Decía que cada una de estas terrazas, la abertura es importante, pero fijémonos de que la relación con el exterior está limitada y que de alguna manera todo el recorrido interior también está iluminado desde la otra orientación. Nos permite entender que cada uno de estos dormitorios, estas habitaciones donde están las personas que lo habitan, son para dos o para personas en forma individual y cada una tiene su propio baño o lugar de servicio. Eh, Entender por último esta relación entre el S que vemos con el contexto, con la relación con el paisaje y el territorio para entender la idea y entender el XL que es el detalle por el otro lado para saber con qué lo voy a hacer, cómo lo voy a construir, cómo se va a resolver, es fundamental en esta época, en este momento que ustedes están
desarrollando el trabajo. Bueno, en esta última imagen, que espero eh, la podamos entender a este proyecto en particular, donde tenemos la relación prácticamente de lo que es el S con la relación del XL, donde vemos el detalle por un lado a la izquierda y a la derecha, a través de la maqueta, esta relación con el contexto, con el lugar, que nos permite entender entre las dos piezas la totalidad del proyecto. Bueno, espero que les sea útil este teórico, que siempre se posicionó como un complemento del teórico que dio Adolfo recientemente. Un abrazo a todos y que sigan bien, cuídense todos.